Y es más, yo le pediría a mi hermano que si digo algo nuevo, venga aquí y me baje, porque no hay nada nuevo. Todo está escrito desde hace 2000 años. Así que voy a leer un versículo que es importante que lo entendamos y que lo tengamos asumido, porque esto es así. Lo dice la Escritura y es así. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1 y versículo 5. Le dice Dios, porque esto es Dios el que está hablando, le dice Dios al profeta Jeremías: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aunque nosotros no conozcamos a Dios, Dios ya nos conoce. Dios nos ha escogido y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos llegar a cumplir el plan y el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios quiere que tengamos una vida de bendición, que nosotros podamos experimentar bendición y que podamos ser de bendición para otros. Para eso Dios nos ha conocido y nos ha llamado. Pero tenemos que tener claro que Satanás también tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan de destrucción. Satanás quiere matarnos, quiere destruirnos y quiere enviarnos, o que Dios nos envíe al infierno, donde Él va a ir a parar. Y que un plan u otro se cumpla en nuestra vida depende de cada uno de nosotros. Depende de las decisiones que tomamos ahora, en este momento. Así que tenemos que preguntarnos alguna vez en la vida, y cuanto antes mejor. Por eso es importante que lo hagamos desde jóvenes. Yo también soy hijo de cristianos, ¿sabéis? Si sabéis que Benjamín es hijo de cristianos, como soy su hermano, también lo soy. Y a veces, esto que para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Pero es importante que tengamos claro que por lo menos una vez en la vida tenemos que tomar la decisión, cuál es el plan que queremos que se cumpla en nuestra vida. Queremos que el plan de Dios, cuyo fin es la bendición, es la vida eterna, se cumpla en nuestra vida. ¿O estamos dispuestos a darle la espalda a Dios y dejar que el plan de maldición que Satanás tiene para nosotros se cumpla en nuestra vida? Supongo que sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo porque he atravesado varias veces la frontera. Cuando tú sales de tu país, pasas la frontera de tu país, antes de llegar a la frontera del otro país, hay un trozo de terreno más o menos largo que se conoce como el nombre de tierra de nadie, porque no pertenece ni a un país ni al otro, está entre medio de las dos fronteras. Bueno, pues en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual no existe la tierra de nadie. O estamos en el reino de Dios o estamos en el principado de las tinieblas, pero no hay tierra de nadie. Yo no puedo vivir nadando y guardando la ropa. O estoy en el agua nadando o estoy fuera del agua guardando la ropa, pero nadando y guardando la ropa en el mundo espiritual no se puede. Esto tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo los que somos hijos de cristianos, porque a veces pensamos que con ir a la iglesia, como estamos yendo a la iglesia desde que nacimos, yo desde que nací no, pero desde que era bien pequeño estoy yendo a una iglesia. A veces crecemos en la rutina de todos los domingos ir a la iglesia, entre semana ir a las reuniones. Estamos acostumbrados a oír la palabra de Dios, pero muchas veces la palabra de Dios nos resbala y no llega a profundizar en nuestro corazón. Y creemos que podemos vivir entre dos aguas, que podemos vivir a caballo entre el principado de las tinieblas y el reino de los cielos. Pero esto no es así. Jesús fue muy claro. En Mateo capítulo 12 y versículo 30,
el Señor Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. No puedes decir, no, yo no estoy contra Jesús. El que no está con Él, está contra Él, aunque seamos buenas personas. El infierno va a estar lleno de buenas personas. Porque todos nacemos en la condición de esclavos del pecado. Es decir, yo no voy a ir a parar al infierno por las cosas malas que haga. Yo voy a ir a parar al infierno porque he nacido esclavo del pecado. Y por tanto, me guste más o me guste menos, mi destino final es el infierno. Ahora, si yo tengo un encuentro con Jesús y acepto que Jesús pague el precio de mi pecado, podré ir a parar al reino de los cielos. Pero yo no puedo decir, yo no estoy contra Jesús, pero voy a vivir mi vida. Las cosas no son así. Las reglas del juego no las ponemos nosotros. Las reglas del juego están puestas por Dios, que es el creador. Yo a veces a mis alumnos les digo, vamos a ver, si yo invento un deporte, ¿quién pone las normas del deporte que yo he inventado? Las pondré yo. Y si tú quieres jugar al deporte que yo he inventado, tendrás que jugar según mis reglas. Tú no puedes decir, no, mira, que voy a jugar al deporte que has inventado, pero voy a jugar como a mí me da la gana. Eso no funciona así. Tú vete e inventa otro deporte, pero si tú quieres jugar al deporte que yo he inventado, vas a jugar con mis reglas. Pues la vida aquí en la tierra la ha inventado Dios. Y Dios es el que ha puesto las normas, nos guste o no nos guste. Y en el reino de Dios o en el mundo espiritual no hay término medio. Yo no puedo tener un pie en el reino de los cielos y un pie en el principado de las tinieblas. O estoy en una o estoy en otra. Y esta es la decisión más importante que vamos a tomar en la vida. No es ni con quién me voy a casar, ni cuántos hijos quiero tener, ni dónde voy a vivir. La decisión más importante es ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Vas a tomar la decisión de aceptar el regalo que Dios te ofrece o vas a darle la espalda? No hay más opciones. Que no te vendan la moto de que te vas a reencarnar no hay más opciones. O el reino de Dios o el principado de las tinieblas. Y acabar en un lado u otro no depende de Dios. Dios ha hecho todo para que tú y yo podamos acabar en el reino de los cielos. Ahora nos toca a nosotros decidir. Hay un versículo que es importante también que lo tengamos en cuenta, que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 12. El sabio Salomón dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. A mí me puede parecer muy derecho ir por el camino que a mí me da la gana, pero está establecido que todos los caminos que yo establezca van a ir a parar al infierno. Y eso no lo puedo cambiar. Yo puedo cambiar cómo voy a vivir aquí en la tierra. Puedo vivir de la manera que yo quiera, pero el final del camino está ya establecido. O aceptamos a Jesús en nuestro corazón y vivimos conforme a lo establecido en la palabra de Dios, donde Dios ha dejado escritas las reglas de juego de la vida que Él ha creado y ha establecido en la tierra, o decido darle la espalda a Dios y acabo en el infierno. Os voy a contar una película y para que veáis que ya tengo unos cuantos años. La película era en blanco y negro. No me acuerdo el título de la película, pero es una película que me impactó mucho. La vi siendo un adolescente y me impactó mucho. Ya digo que no recuerdo ni el título siquiera, pero el tema de la película era los habitantes de una isla, creo que era Irlanda, vivían en un pueblo costero y los habitantes de esta isla sobrevivían o vivían haciendo una cosa muy curiosa. Esperaban que hubiera tormentas
Esto es algo muy habitual por Inglaterra o por Irlanda. Ya digo, no me acuerdo dónde estaba la ciudad. Y cuando había una tormenta fuerte, cuando llegaba la noche, encendían 2 falsos faros para que los barcos vieran esos 2 faros y se encaminaran directos hacia el acantilado donde se estrellaban contra las rocas, y entonces el pueblo asaltaba el barco, mataba a todos los tripulantes del barco y se quedaban con todo lo que llevaba el barco. Esto se me quedó grabado en el corazón y se me abrieron los ojos y dije, esto es la estrategia de Satanás. Siempre actúa de esa manera. Enciende falsos faros que parecen muy atractivos, pero que al final nos estrellan contra el acantilado. ¿Y sabéis una cosa? Cuando Satanás ha logrado estrellarte contra el acantilado, te da la patadita, te mete en el cubo de la basura y pone la tapa encima. Y te encuentras solo, abandonado en el cubo de la basura. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Porque igual que cuando Pedro se estaba hundiendo después de caminar unos pasos sobre las aguas y comenzó a hundirse, esto es un pasaje que a mí me parece muy curioso y es muy interesante. Jesús estaba al lado de Pedro y no movió un dedo por salvar a Pedro hasta que Pedro clamó a él y le dijo, Señor, sálvame. En cuanto Pedro clamó a él y le dijo, Señor, sálvame, Jesús extendió su mano, lo sacó del agua y lo puso en la barca. Así que si notas que te estás hundiendo, que te estás ahogando, tienes que clamar a Jesús. Solamente cuando clames a Jesús, Jesús extenderá su mano amiga y te sacará del agua. Pero es importante que tengamos esto claro, que Dios ya lo ha hecho todo. Ahora nos toca a nosotros hacer. Y Él no pide que hagamos grandes cosas, solamente que clamemos a Él. Que reconozcamos nuestra necesidad y clamemos a Él. No importa la situación en la que nos encontremos. Y esta estrategia de encender falsos faros lo lleva practicando Satanás desde el paraíso. Le encendió el faro verde a Eva, no moriréis. Y el faro rojo, seréis como Dios. Y eso le abrió los ojos a Eva y dijo, uy, pues si no voy a morir y encima voy a ser como Dios, ¿por qué no voy a comer del fruto prohibido? Y esto sigue siendo lo mismo. Satanás, como le ha ido bien, sigue manteniendo esta estrategia. A lo largo de toda nuestra vida, enciende falsos faros para desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Que al final es eso, cuando nosotros nos dejamos engañar y vamos tras esos falsos faros, realmente le estamos diciendo a Dios, yo quiero ser como tú, yo soy autosuficiente, yo soy el que tomo las decisiones en mi vida. Y por tanto, al fin y al cabo sigue siendo la misma estrategia que Satanás usó con Eva. Serás como Dios. Y esto, aunque no lo digamos con nuestras palabras, es lo que estamos diciendo cuando preferimos darle la espalda a Dios. Cuando le damos la espalda a Dios es que nos creemos más sabios que Dios. Somos más inteligentes que Dios. Dios ha dicho que si comes del fruto morirás, pero a mí me susurran al oído, es mentira, no morirás, sino que Dios sabe que serás como Dios. Y entonces digo, pues si yo puedo ser como Dios, ¿para qué voy a obedecer a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Daros cuenta que Adán y Eva se paseaban habitualmente con Dios. Cualquier duda que hubieran podido tener, se la podían preguntar a Dios. Igual que ahora me podéis preguntar a mí cuando terminemos, Adán y Eva podían preguntarle a Dios. Porque ellos tenían el privilegio que nadie más, bueno, los discípulos de Jesús lo tuvieron también, porque Jesús era Dios encarnado, pero Adán y Eva tuvieron el enorme privilegio de caminar con Dios, de pasearse por el huerto con Dios. Por eso Dios se sorprende el día que llega al huerto y no vienen a reunirse con Él para pasear con Él. Las consecuencias de nuestras decisiones
os aseguro que las pagamos aquí en la vida, pero también en la eternidad. Mientras estamos aquí vivos, podemos rectificar. Cuando llega el final, ya no hay posibilidad de rectificar. Y quiero recordar, para ver si se os queda grabado en el corazón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y quiero deciros que Dios no es un Dios caprichoso. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y las normas que pone Dios no las pone por capricho. A Dios no le gusta fastidiarnos, porque muchas veces pensamos, sobre todo cuando somos jóvenes, pensamos, es que ¿por qué Dios no me permite esto o lo otro? Si esto, ¿qué malo tiene? Pues hay cosas que yo no os puedo decir qué malo tienen, pero cuando Dios dice que es malo, es porque es malo. Dios quiere ahorrarnos muchos problemas en la vida. Dios quiere librarnos de muchas cosas en la vida. Y algunos a veces nos empecinamos en ir por nuestro camino a pesar de que Dios quiere librarnos del mal. Pero preferimos seguir nuestro propio camino. El hijo menor de la parábola del hijo pródigo se creía más listo que el padre. Y se fue lejos para salirse de la influencia del padre. Él pensaba que el dinero le iba a durar toda la vida. Él pensaba que la bendición que tenía en la casa del padre iba a poder disfrutar de ella aunque estuviera fuera de la casa del padre. Pero llegó el día en que se acabó el dinero y vio la cruda realidad de lo que es la vida fuera de la casa del padre. Muchas veces nos creemos que lo bien que estamos, vamos a seguir estándolo fuera de los caminos de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que la bendición en la que estamos viviendo es porque estamos viviendo en los caminos del Señor. Y que si nos salimos de ellos, la bendición de Dios se va a cortar. Todos los programas de televisión, todas las series, todas las películas, todo el sistema educativo, todas las leyes en general tratan de exaltar las bondades de todo aquello que Dios prohíbe. Y con mucha frecuencia estamos siendo bombardeados a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, a través del sistema educativo en el que estamos viviendo. Y no somos muy conscientes de que es todo para alimentar la estrategia de Satanás, de reforzar los falsos faros para que no seamos capaces de ver que la columna de fuego está alumbrando nuestro camino y a quien debemos de seguir es la columna de fuego de la presencia de Dios y no los falsos faros tan bonitos de colores verdes y azules que se encienden a nuestro alrededor y que tratan de seducirnos para sacarnos del propósito de Dios para nuestra vida. No nos dejemos engañar. Ni Satanás ni el mundo nos va a dar realmente cosas buenas. Lo único que Satanás quiere es destruirnos. Lo único que Satanás quiere es enviarnos al infierno. Satanás quiere sacarnos del propósito de Dios, no para llevarnos a un sitio de alegría, de gozo, de jaja, juju. No, el propósito de Satanás es llevarnos directamente contra el acantilado y hacer que nuestras vidas se estrellen en el acantilado para tratar de destruirnos, de matarnos, para robarnos toda la bendición de Dios. Fue solamente cuando el joven de la parábola del hijo pródigo se encontró comiendo algarrobas con los cerdos que se dio cuenta de la bendición que había en la casa de su padre. Era tal la bendición que había en la casa de su padre que prefirió estar en la casa de su padre como un simple criado que ser libre
entre comillas, y comiendo algarrobas con los cerdos. A veces no somos muy conscientes de lo grave que eso era para un judío. Un judío no podía ni tocar a un cerdo. Los curtidores de piel que trataban con cerdos, porque la piel se usaba, tenían que vivir fuera de la ciudad. No podían tener contacto con el resto de los judíos porque eran impuros por haber tocado muerto, animal muerto, y sobre todo si era un cerdo. Y este joven que era judío estaba comiendo las algarrobas de los cerdos y estaba en contacto permanente, en vez de con su hermano, su padre y los criados, estaba en contacto diariamente con cerdos. Pero él se dio cuenta que tenía la oportunidad de volver a la casa del Padre. No importa dónde estemos, no importa la situación que estemos atravesando, siempre podemos hacer un alto en el camino para pensar un poco qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Cuál es el plan y el propósito que se está desarrollando en nuestra vida? ¿Se está cumpliendo, se está desarrollando el propósito de Dios o se está desarrollando en nuestra vida la estrategia de Satanás y estamos cada vez más cerca del acantilado? A lo mejor pienses, bueno, cuando sea mayor ya rectificaré. Pero no sé si sois conscientes de la cantidad de jóvenes que mueren diariamente. No solamente de enfermedades, pero ir a la sección de pediatría o de oncología pediátrica de los hospitales y os daréis cuenta de cuántos niños mueren por diferentes enfermedades y cuántos jóvenes mueren en accidentes de tráfico, laborales, a veces accidentes tontos en la casa. Mi hermano mayor, siendo muy pequeñito, metió el dedo en un enchufe y no se electrocutó de puro milagro. Quizás de ahí le viene el amor por la electricidad, pero metió el dedo en el enchufe. Hoy en día quizás eso no sea un peligro muy grande porque casi todas las instalaciones tienen sus tomas de tierra y todo esto. Pero, ¿sabéis? Hay mucha gente que ha muerto por accidentes tontos. Y no quiero ponerme trágico, pero es la realidad. No juguemos con Dios. A mí me podéis engañar, al pastor lo podéis engañar, a los líderes los podéis engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y yo no puedo jugar con Dios. Yo no puedo tener un pie en el reino de los cielos y otro pie en el principado de las tinieblas. Tenemos que tener claro cuál es la luz que queremos seguir. ¿Queremos dejarnos guiar por la estrategia de Satanás, de sus falsos faros de colorines? ¿O queremos seguir la luz blanca y potente de la columna de fuego que va delante de nosotros, marcando el camino que debemos de seguir? Tenemos que tener claro que el propósito de Dios es de bendición, aunque a veces no lo entendamos. Esa columna de fuego guió al pueblo de Israel no por la mejor carretera del mundo, la guió por medio del desierto. Un desierto horrible, espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones. Eso lo dice Dios mismo. Pero ¿para qué lo hizo Dios? Dios dice que lo hizo para probar el corazón de su pueblo. Y Dios quiere probar nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a atravesar el desierto o preferimos vivir en nuestro Egipto particular? Era curioso, ¿sabéis? Los judíos cuando iban por el desierto, cada vez que
tenían algún problema, se acordaban de los puerros, las cebollas y todo lo que comían en Egipto, pero no se acordaban que eran maltratados, que eran esclavizados, que habían asesinado a sus hijos. De eso no se acordaban. Y muchas veces cuando somos jóvenes y más hijos de creyentes, vemos por el rabillo del ojo a nuestros compañeros que si van a la discoteca, que si se emborrachan, que si no sé cuántos, y pensamos, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? Pero realmente no nos estamos perdiendo nada, estamos ganando. Y yo, gracias a Dios, nunca me aparté, pero cuántas personas se apartan y tienen que reconocer que han tenido que vivir todo aquello que Dios quería liberarlos. Quiero insistir, Dios no es un Dios caprichoso. Si Dios prohíbe algo es porque es malo, es porque nos hace daño, aunque al principio no nos demos cuenta. El joven de la parábola de el hijo pródigo no se podía imaginar cuando estaba de fiesta con sus amigos que acabaría cuidando cerdos. Pero llegó la hora en que tuvo que verse cuidando cerdos. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Ese joven, si no hubiera salido de la influencia de la casa de su padre, no hubiera necesitado comer algarrobas porque tenía manjares en la casa de su padre. Pero él pensó, insisto, que la bendición de la casa del padre, aunque estuviera afuera, le iba a seguir, y no es así. Hoy Dios me ha traído para decirte que no te dejes engañar por los falsos faros. Nadie te ama ni te va a amar jamás más que Dios. Y Dios te amó desde la eternidad, te amó antes que fueras engendrado por tus padres. Y esto tienes que tenerlo claro. Tú no eres fruto de ningún error de tus padres, ni de ninguna otra cosa, ni del azar. Eres fruto del propósito de Dios. Estás aquí en la tierra porque Dios tiene un propósito para ti, aunque no lo conozcas en este momento. Y tienes que tener claro que Dios es el que más te ama, el que más te ha amado. Date cuenta que ya, aunque no habías nacido, hace 2000 años Jesús murió en la cruz por ti. Y si tú hubieras sido el único habitante de la tierra, Jesús hubiera muerto en la cruz por ti de todas maneras. Por tanto, no te dejes engañar. No hay nada mejor en la vida que estar en el centro de la voluntad y del propósito de Dios. No permitas que Satanás te susurre al oído mentiras acerca de Dios. No hay nada que le guste más a Satanás que desacreditar a Dios. Acordaros de lo que hablé, los que vinisteis, de lo que hablé el miércoles, que le ocurrió a Job. Daros cuenta como muchas de las cosas de las que ocurrieron, aparte del efecto dramático en Job de lo que perdía, también era una forma de desacreditar a Dios. Cayó fuego del cielo y mató a las ovejas. O sopló viento y derribó la casa, como si Dios hubiera provocado las desgracias de Job. No hay nada que le guste más a Satanás que desacreditar a Dios. Pero no permitas que Él te susurre a tu oído mentiras acerca de Dios o acerca de la iglesia. ¿Cuántas veces, como hijo de pastor, he visto cómo Satanás ha susurrado mentiras al oído de los miembros, de las personas que iban a la iglesia, en contra de la iglesia? No permitas que Satanás te susurre al oído que fuera del propósito de Dios vas a estar mejor. Satanás se va a pasar toda tu vida susurrando a tu oído mentiras. Y somos nosotros que debemos de parar a Satanás, como lo hizo Jesús en el desierto.
Satanás le dijo algo inocente: si tienes hambre, convierte las piedras en pan, que para eso eres Dios. ¿Qué de malo tenía que Jesús cogiera una piedra y la convirtiera en pan y se la comiera después de 40 días sin comer? Yo no he estado tanto tiempo sin comer, pero es curioso que dice que después de los 40 días tuvo hambre. Yo al primer día ya tengo hambre, pero Jesús estuvo 40 días sin comer. Y a pesar de que Satanás vino a decirle: oye, que tú eres hijo de Dios, puedes convertir las piedras en pan, Jesús enseguida lo paró con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es nuestra responsabilidad parar los susurros de Satanás, porque quieras o no, si tú estás siempre escuchando lo mismo, acabas por creértelo. Por eso no debemos de permitir que Satanás nos susurre sus mentiras. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder parar a Satanás cuando nos susurra sus mentiras. Acordaros que Jesús dijo que Satanás miente desde el principio porque es padre de mentiras, y cuando miente de lo suyo habla. Satanás no te va a decir ni una verdad. Lo más que se va a acercar a la verdad es diciéndote verdades a medias. Como cuando tienta a Jesús y dice: oye, porque escrito está, no dejará que tu pie tropiece, sino que enviará a sus ángeles. Eso era una mentira media. Si lees el pasaje entero de donde Satanás saca eso, estaba sacándolo de su contexto para manipular las escrituras. Satanás no te va a decir ninguna verdad. Por eso no prestes atención a lo que él quiere decirte. Porque Él va a encender falsos faros a lo largo de tu vida para tratar de impedir que tú llegues a cumplir el propósito de Dios para tu vida. No sé si sabéis, pero el significado etimológico de la palabra pecado, o el sentido original de la palabra pecado, es errar el blanco. Y cuando, por ejemplo, en el tiro olímpico apuntan a un blanco y fallan, eso es pecado. No quiero decir que sea pecado, me refiero que eso es el sentido etimológico de la palabra pecado. O cuando los arqueros apuntan a la diana y fallan el tiro, eso es pecado. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene una meta para tu vida, una sola, no dos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre. Dios tiene una sola meta para tu vida. Y cuando tú vas en dirección que no hace falta que sea en el otro sentido, puedes ir cerca, pero por muy cerca que apuntes, si no es el blanco, estás pecando. Dios quiere evitarte los problemas que supone errar el blanco. Dios quiere llevarte a un buen puerto, a un puerto donde de verdad hallarás descanso. Cuando los discípulos de Jesús se subieron a la barca y Jesús se echó a dormir, y de pronto se levantó una gran tempestad. Ellos estuvieron luchando contra la tempestad porque habían varios que eran pescadores, que estaban acostumbrados a pescar. Pero llegó el momento que les entró el miedo, porque veían que esa tormenta no era normal, era más fuerte de lo normal y que peligraban. Grave error el de ellos de pensar que el barco se iba a hundir estando Jesús en la barca. Pero el caso es que van y despiertan a Jesús. Y Jesús calmó el viento, la tempestad, la tormenta. Pero yo quiero decirte que hay veces en las que Dios no va a calmar los vientos. Pero si tú lo despiertas en tu vida, Él te dará a ti paz en medio de la tormenta.
Jesús siempre actuará de una de estas dos maneras: o calmará los vientos, o calmará la tempestad, o se dará paz en la tempestad. Pero Él nunca te dejará solo. Hoy Dios te ha traído hasta aquí para decirte que no estás perdiendo nada por estar andando en sus caminos, sino que estás ganando mucho, porque Dios te ama. Dios quiere librarte de los lobos que están esperando a que te salgas de la protección de Dios para devorarte. No te dejes engañar por las lucecitas de colores que ven brillar tus ojos a lo lejos, porque esas lucecitas te llevarán contra el acantilado, donde Satanás te estrellará sin piedad y sin misericordia. Si una cosa debes de tener muy clara es que Satanás no juega con nosotros, y por tanto nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Satanás no juega. Satanás tiene un propósito firme, claro, que no va a desistir de él, y es tratar de matarte, tratar de destruirte, tratar de estrellarte en el acantilado para impedir que puedas entrar en el reino de los cielos. Dios te ha llamado desde el vientre de tu madre para evitar que sufras las consecuencias de golpearte contra las rocas. Dios te ha llamado desde el vientre de tu madre para guiarte hasta el puerto, donde hallarás verdadero descanso para tu alma, a pesar de las tormentas que se levanten en tu vida. Yo ya no soy tan joven como tú, pero aunque ya me veas con el pelo lleno de canas, un día fui joven. Yo sé que cuando tenemos vuestra edad, cuesta entender eso. Yo me acuerdo, y esto lo he comentado muchas veces, cuando falleció mi padre, yo ya era un joven de 27 años y no entendía todavía que mi padre era joven, dentro de lo que cabe. Ahora que he superado en 3 años la edad que él tenía cuando falleció, digo, qué joven era cuando falleció. Porque la percepción de la juventud cambia conforme uno va haciéndose mayor. Por eso digo que aunque te cueste creer que yo he sido joven, sé que teóricamente lo sabemos que las personas mayores fueron jóvenes alguna vez. Pero en la realidad de lo que sentimos y de lo que pensamos, nos cuesta entender que los que hemos sido mayores, los que somos mayores, fuimos jóvenes hace unos años y que pensábamos como la mayoría de los que pensáis vosotros ahora, porque aunque la vida va evolucionando y va cambiando, pero en el fondo del corazón los problemas son los mismos. Y aunque ya he envejecido, o porque ya he envejecido, o estoy envejeciendo, no soy todavía un abuelito, bueno, soy abuelo, pero no un abuelito de esto de ir con callado por ahí, pero puedo aseguraros que vale la pena no salirnos del propósito de Dios. Vale la pena vivir bajo las alas de Dios, porque mientras estemos bajo las alas de Dios, no tenemos por qué temer al león rugiente que está alrededor nuestro buscando el momento para devorarnos, porque el león de la tribu de Judá nos defiende y pelea por nosotros. Así que mientras estemos bajo la cobertura de Dios, mientras estemos viviendo bajo las alas de Dios, no tenemos nada que temer. Aunque nos parezca que la vida fuera es mejor, eso es un engaño. No hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Que Dios os bendiga. Ahora, solamente deciros que si queréis, tenéis alguna pregunta, como dijo mi hermano, acerca de la evolución o algo así, podéis preguntarme. Pero yo sé que sois muy listos y que no tenéis ninguna pregunta. Pero ya digo que si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer. Miguel, para que no te olvides, vamos a despedirnos de la gente que nos ve en las redes. Así que, bueno, mañana nos vemos a las 11 para la reunión y también síganos que vamos a transmitir.